respuesta cada uno por lo menos. ¿Qué es lo que diferencia a Albert Einstein de otros científicos, de otros sabios? Bueno, yo creo que ninguna persona es igual a otra, ningún científico ni ningún sabio es igual a otro, eso de entrada. Pero bueno, tiene quizá algo genial. A mí lo que más me llama la atención de él es la capacidad de él solo, esa capacidad tremenda de su mente de llevar a cabo una teoría como la de la gravitación, que surge exclusivamente de su mente. Y eso creo que no se da muchas veces. Hay muchos científicos o muchos sabios que trabajan y hacen cosas, pero interrelacionado con lo que se está haciendo en el momento, o como los primeros trabajos de Einstein, basados un poco en lo que ya está en el aire, en las incógnitas que se están viviendo, pero no un hecho creativo tan claro como este. ¿Y Jesús? Bueno, quizás quisiera resaltar la popularidad de Einstein es debida probablemente a que modificó dos conceptos que son muy próximos para todos los hombres, el concepto de espacio y de tiempo. Lo curioso es que no representan después, esa modificación no representa algo que tenga que ver con nuestra vida cotidiana, pero solamente el hecho de haberlos modificado, al menos desde ese punto de vista teórico y conceptual, aunque sean realmente accesibles cada día, es lo que a mi juicio le ha hecho realmente popular. ¿Esto ha influido en vosotros para tomar las opciones profesionales, personales que habéis tomado como físicos? ¿De qué manera? Asun, a ti la figura de Einstein, bueno, Asunción, perdón la familiaridad, ¿ha influido mucho en ti o no? Bueno, ha influido a nivel del mito que presentan estas fotos. Me gusta, es una persona optimista, amable. Ha influido lo mismo que me influye la vitalidad de Picasso. Pero no estoy de acuerdo que a nivel científico no sea un mito. Es decir, a nivel científico es uno de los grandes mitos de la historia. Las cosas que él ha conseguido, lo que hizo, pues desde luego le equiparan a Newton. Entonces no es cierto que Einstein no sea un mito a nivel científico. Yo creo que lo será con el tiempo aún más. Pero para Asunción Sánchez Justel es lo mismo que puede ser Picasso. Hombre, no, porque Asunción Sánchez Justel pues divulga la astrofísica, astronomía, ciencias afines y cosmología. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de los últimos hallazgos, muchísimos en las últimas decenas en el campo de la astrofísica, pues tenemos que recurrir a Einstein. Y ahí es donde se está haciendo ahora palpable en realidad el gran alcance de sus estudios, de sus hallazgos, que durante muchos años casi fueron un estudio teórico muy bonito, pero un poco aparcado porque no tenía una aplicación muy práctica. Y para ti, Jesús, ¿hubo una especie de camino que condujo a Albert Einstein? No, inicialmente. Lo que ocurre es que yo he dedicado toda mi vida, desde que tenía 18 años, a estudiar e intentar descubrir cosas más allá de lo que hizo Einstein sobre sus propias teorías. De manera que para mí Einstein y sus teorías es algo esencial y fundamental en mi vida, como consecuencia de mi vida profesional, de mis investigaciones. Después, en unos minutos, seguiremos con Asunción y con Jesús hablando de Albert Einstein, de sus teorías científicas, nos las van a hacer accesibles, pero ahora mismo vamos a adentrarnos un poco en su biografía, en su vida, en la de Albert Einstein, a través del documental que le servimos de inmediato. La historia de la humanidad es un continuo de error-acierto en todos los órdenes de la vida. La ciencia, más que ninguna otra actividad, se ha basado en ese tipo de procedimiento empírico natural para sintetizar conocimientos que fueran despejando incógnitas en el camino hacia la última gran ecuación. Si la idea aristotélica de que los cielos y la tierra se regían por leyes distintas no hubiese sido cuestionada y refutada por Galileo 2000 años después, Isaac Newton quizá no hubiera llegado a la conclusión de que la fuerza de la gravedad era común para cielos y tierra. Estamos hablando del siglo XVIII. Las leyes del movimiento de Newton, mecanicistas, no acababan de desvelar los secretos de otras fuerzas que actuaban en el movimiento de estrellas, planetas y satélites. Michael Faraday, científico inglés del siglo XIX, con solo estudios primarios y sin saber matemáticas, dio con otra clave: las fuerzas electromagnéticas. Fue un matemático escocés contemporáneo suyo, James Clerk Maxwell,
quien sintetizó con ecuaciones los hallazgos de Faraday e indujo la existencia de campos y ondas electromagnéticos. Justamente el año en que murió Maxwell, 1879, nació el hombre que derrumbó el edificio de la física clásica, o mejor, lo reconstruyó, basándose en todos sus predecesores, Albert Einstein. Al hecho de que la ciencia se estuviera socializando durante el siglo pasado se sumó, afortunadamente, la aparición azarosa del genio de Einstein, que por primera vez estableció la equivalencia entre masa y energía y propuso nuevos conceptos sobre espacio, tiempo y gravitación. El 14 de marzo de 1879, en la ciudad alemana de Ulm, nació Albert del seno de una familia judía. Al año siguiente se trasladaron a Múnich, donde su padre Hermann y su tío, Jacob, crearon una pequeña fábrica de energía eléctrica y de aparatos mecánicos. A edad temprana conocía perfectamente la geometría de Euclides. Su madre, Pauline, le hizo despertar el gusto por la música y la práctica del violín. Esas vivencias fueron compartidas con su hermana Maya. La adolescencia coincidió con la quiebra del negocio familiar. No les quedó más remedio que buscar nuevos horizontes fuera de Alemania, en Italia. Durante un año, Albert vivió solo en Múnich, hasta los 15, edad en la que debiera haber obtenido su diploma escolar. Debiera. Suspendió en Historia, Geografía e Idiomas. Ante tal percance, optó por reunirse en Milán con los suyos. A su pesar, no fue admitido inicialmente en la famosa Escuela Politécnica de Zúrich y hubo de concluir sus estudios secundarios en Aarau. Al año siguiente, 1896, sí ingresó en la Politécnica, donde en 4 cursos completó sus estudios de física y matemáticas. A los 21 años, después de su graduación, se convirtió en ciudadano suizo y publicó un artículo sobre termodinámica. Trabajó durante algunos meses como profesor de matemáticas y después encontró empleo en la Oficina Federal de Patentes de Berna, tras una curiosa entrevista con su director en la que reconoció no saber nada de ese trabajo. No fue una buena época, a pesar de todo, debido a la muerte de su padre. Disponiendo de una cierta holgura económica, se casó al año siguiente, en 1903, con su compañera de estudios universitarios Mileva Maric. A principios de 1905 inició una serie de publicaciones en la prestigiosa revista alemana Anales de la Física, 5 trabajos en total durante aquel año que cambiarían radicalmente el punto de vista del ser humano respecto al universo. El primero de ellos, relativo a las dimensiones moleculares, le supuso alcanzar el doctorado en la Universidad de Zúrich. Por la teoría del efecto fotoeléctrico, aplicando la hipótesis cuántica de Max Planck, anticipó que la luz podía comportarse como una partícula, acabando con la creencia del éter como relleno del vacío. Por este trabajo percibió el premio Nobel. No menos importante fue el dedicado al movimiento browniano de las partículas. Y el más importante, en el que formulaba la teoría de la relatividad especial, difícil de asimilar para la comunidad científica, donde sostenía que para cualquier sistema de referencia, aquí o en los confines del universo, la velocidad de la luz es constante y, por tanto, tiempo y movimiento serían relativos al observador. El desarrollo matemático de la teoría desembocó en una de las fórmulas más breves y hermosas por su brevedad. E igual a mc cuadrado. La cantidad de energía de la materia es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Su vinculación directa al mundo académico le hizo abandonar la oficina de patentes y dedicarse de lleno a la enseñanza y a la investigación. Fue una época de grato recuerdo para él, tanto por eso como por su bienestar matrimonial y la presencia de sus 2 pequeños hijos, Hans Albert y Eduard. La familia se trasladó a Berlín, donde fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Guillermo y aceptó un puesto en la Academia Prusiana de Ciencias. Ese mismo verano, mientras su esposa e hijos se encontraban de vacaciones en Suiza, se declaró la Primera Guerra Mundial, por lo que les resultó imposible regresar al domicilio familiar. Esta separación forzosa, que se prolongó durante la contienda,
activó una de las claves de la personalidad de Einstein, la soledad, que le condujo a divorciarse poco después de la guerra. Su abominación pública de la guerra y sus críticas al gobierno alemán le granjearon buen número de enemistades, incluso entre la comunidad académica de Berlín. Para comprender la independencia ideológica de Einstein, basta rememorar su negativa a suscribir el documento en el que 93 sabios alemanes justificaban la invasión de la neutral Bélgica. Su talante le llevó a distribuir literatura pacifista y a hacer proselitismo de esa causa. En cuanto a la actividad científica, el cuatrienio de la guerra lo empleó en terminar y publicar su quizá más grande aportación al conocimiento de la humanidad. Publicó 2 trabajos sobre la relatividad y su empleo en astronomía. Al año siguiente, 1916, apareció el libro Fundamentos de la teoría de la relatividad general, donde postulaba que la gravitación no es una fuerza, como decía Newton, sino una curvatura en el continuo de espacio-tiempo creada por la presencia de masa. Basándose en esto, predijo que la posición de las estrellas cuya luz pasaba cerca del Sol no era la que parecía, debido a la desviación que sufría esa luz. Solo se podía comprobar aprovechando un eclipse, y ese hecho se constató 3 años después, ya acabada la guerra, en mayo del 19, cuando una expedición al Golfo de Guinea de la Real Sociedad de Londres fotografió un eclipse corroborando la teoría, aunque no fuera una comprobación muy ortodoxa. Divorciado ya, contrajo nuevo matrimonio con una prima viuda, Elsa Einstein, que tenía 2 hijas ya mayores con quienes vivió apaciblemente en Berlín algún tiempo. A pesar de la deteriorada situación política de Alemania, su beligerancia pacifista no había mermado un ápice y, clarividente de la situación, atacaba al nacionalismo. Debido a esa actitud y al nacimiento del antisemitismo, sus trabajos fueron tildados de física bolchevique, incrementándose la animadversión contra su persona al apoyar los movimientos sionistas, casi por reacción, porque el judaísmo no había jugado un papel demasiado importante en su vida. Entre 1920 y 1930 desarrolló una tremenda actividad viajera prácticamente por todo el mundo. Transitó por Estados Unidos, Japón, Ceilán, India, Brasil, Palestina, casi toda Europa y por España en febrero y marzo de 1923. Barcelona, Madrid y Zaragoza fueron las sedes de sus conferencias. Por la primera de ellas percibió 4.022 pesetas, a las que había que descontar el 12% por el tributo de utilidades, es decir, 3.500 pesetas contantes y sonantes. No dejó de visitar Toledo, por cierto, bien acompañado por el historiador del arte Manuel Cosío y por el filósofo José Ortega y Gasset. Recepción en la Academia de Ciencias, donde el rey le entregó el título de académico correspondiente ante un auditorio en el que se encontraban destacados científicos como su amigo Blas Cabrera, Torres Quevedo, Madariaga, Castellarnau o Torroja. No le faltó tiempo para ir a visitar al también premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, que se encontraba enfermo, ni para atender a los sindicalistas de la CNT. Atento con los periodistas, dio cuenta de detalles cotidianos como fumo mucho, aunque sé que el tabaco perjudica a la salud y a la memoria. Asimismo, dijo que sus músicos favoritos eran Bach y Mozart y que entre los escritores Shakespeare y Cervantes, sobre todo el humor del autor de El Quijote y la novela de Dostoyevsky. Resulta especialmente interesante relatar una declaración de Albert Einstein respecto a su trabajo. Sin una seria preparación matemática, por lo menos la que tienen los ingenieros, no se comprende mi teoría. Hay 2 clases de libros sobre la relatividad: los que tratan seriamente este problema y los que pretenden vulgarizar mi teoría y hacerla comprensible para todos. Estos segundos pueden ser interesantes, sensacionales, atractivos, poéticos, todo lo que se quiera, pero no contienen mis teorías. Mientras seguía trabajando en la relatividad, quedó sorprendido y preocupado por el desarrollo de las teorías cuánticas que exponían el principio de la incertidumbre en el movimiento de las partículas, lo cual chocaba frontalmente con su afán de encontrar una formulación sencilla que relacionase las propiedades universales de la materia y de la energía. Esos momentos de desconcierto del genio se convertían en tragedia. Se sumía en la soledad de sus pensamientos y se alejaba del mundo. Son famosas sus frases de «Dios es sutil pero no malicioso» o «Dios no jugaría a los dados con el universo».
A sus 50 años recibió un duro golpe al conocer la enfermedad mental de su hijo pequeño, Edward. Este le culpó de abandono y de arruinarle la vida. Pudo mitigar el dolor algo a través de la cálida relación con su hijo mayor, Hans Albert. Contratado como profesor en la Universidad de Princeton, hizo campaña para influir en la Conferencia Mundial para el Desarme. Durante ese tiempo de convulsiones éticas y morales, mantuvo conversaciones con eminentes personalidades de su época, como el escritor Thomas Mann, o con el poeta y místico hindú Rabindranath Tagore. Con este último habló de que la verdad científica debe ser concebida como una verdad válida e independiente de la humanidad. No puedo probarlo, pero creo en ello, es mi religión. Entretanto, tuvo un encuentro especial con el científico belga Georges Lemaitre, quien le contó su teoría de que el universo nació de la explosión de un átomo primigenio y que estaba en expansión. Albert Einstein dijo que era la más hermosa y satisfactoria explicación de la creación que jamás había escuchado. Nada más alcanzar el poder Adolf Hitler, Einstein renunció a la ciudadanía alemana y abandonó el país para instalarse definitivamente en Princeton. La prensa nazi tituló: "Una buena noticia, Einstein no vuelve". Si bien había encabezado una campaña antimilitarista y de desobediencia civil después de la Primera Guerra, a la vista de los acontecimientos rompió sus ideales pacifistas, urgiendo a la Europa libre a rearmarse para la defensa contra el nazismo. En los últimos años su aspecto había cambiado radicalmente y ya no irradiaba la alegría de antaño. De ahí el mote que sus amigos le pusieron, la gran cara de piedra. Rostro que ni siquiera perdió la aparente calma al fallecer su esposa, Elsa, en 1936. Uno de sus allegados comentó: "La única diferencia entre la vida y la muerte para Einstein consiste solo en la diferencia entre estar y no estar capacitado para la física". Por su parte, Elsa, sabiéndose con poco tiempo de vida, había encomendado a su hija el cuidado de su marido, diciéndole que Albert era un solitario a quien aterraba la soledad. En 1939, su amigo, el gran físico danés Niels Bohr, le llevó noticias acerca de la escisión del átomo de uranio llevada a cabo en Dinamarca y Alemania. Einstein se mantuvo escéptico respecto a la reacción atómica en cadena hasta comprobar que la idea era viable. Ante la inminencia de una nueva guerra, fue persuadido por varios colegas para escribir una carta al presidente Roosevelt en la que advertía de los peligros de esa terrible arma y aconsejaba vigilancia y, si fuera necesario, acciones inmediatas. De esa carta surgió el llamado Proyecto Manhattan, cuyo director fue Robert Oppenheimer. El Gran Viejo, como también se le llamó, nacionalizado estadounidense en el año 40, perdió prácticamente todo contacto con el devenir de los acontecimientos relacionados con la guerra y con aquella mortífera invención, hasta que los periódicos recogieron la noticia de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Pocos meses antes había dirigido una segunda carta al presidente estadounidense para evitar la catástrofe, carta que no pudo ser leída a tiempo, pues llegó el mismo día de la muerte de Roosevelt, el 12 de abril. When atomic energy can be applied to constructive purposes is impossible. What now is known is only how to use a fairly large quantity of uranium. The use of quantities sufficiently small to operate, say, in a car or an airplane is as yet impossible. Presumably, all materials which may be used for such purposes will be among the heavier elements of high atomic weight. Those elements are relatively scarce because of their lesser stability. So, though the release of atomic energy can be, and no doubt will be, a great boon to mankind, that may not be for some time. El sabio siguió trabajando en su principal ocupación, la nueva versión de la teoría unificada, que vio la luz en 1950. Un meticuloso ensayo matemático que fue tachado inmediatamente por sus colegas como insostenible. Poco a poco se iba recluyendo en sí mismo hasta sentirse como un extranjero en el mundo.
En los últimos 5 años de vida, su salud se fue debilitando hasta el extremo de no poder tocar el violín mucho rato ni poder navegar en su pequeño bote. Ya había dejado de fumar y mantenía una cuidadosa dieta a causa de sus dolores estomacales crónicos. Como reconocimiento a su abierta defensa de la causa judía, se le ofreció la presidencia del Estado de Israel en 1952. Rehusó alegando su ingenuidad para la política, pero probablemente la principal razón se pueda hallar en una de sus frases más redondas. Los políticos son para el presente, una ecuación es para la eternidad. A principios de 1955 firmó un manifiesto, redactado por Bertrand Russell, contra la existencia de armas nucleares. El 18 de abril, Albert Einstein murió en su cama del hospital de Princeton. Su último escrito se encontró sobre la mesa de trabajo. En uno de los párrafos se lee: simplemente trato de servir con mis débiles posibilidades a la verdad y a la justicia, aún a riesgo de no agradar a nadie. Habías al principio notado una falta, una hostia, decía Asunción, ahora lo puedo decir yo después de haber visto el documental, falta Galileo, falta Copérnico, dijiste. Ah, sí, bueno, cuando dije antes que es uno de los grandes mitos o de los gigantes en los que nos apoyamos, yo creo que el esfuerzo de Einstein o de Newton es comparable, sobre todo al de Galileo. Galileo fue el que cambió la visión del universo, de un universo centrado en la Tierra, en un universo centrado en el Sol. Creo que me he equivocado, es Copérnico, y en el documental se cita Galileo. Galileo es fundamental, Galileo comprueba esa versión copernicana, pero el ejercicio mental y a lo mejor incluso intuitivo fue llevado a cabo por Copérnico. Pues una precisión que nos viene muy bien. Y en otro aspecto, después lo enlazaremos con parte del coloquio que nos aguarda, pero cuando decía Einstein que su teoría puede estar explicada de una manera muy atractiva, preciosa y amena en diversos libros, pero que no será su teoría, ¿no? Sí, ahí hay una anécdota curiosa, que a lo mejor es apócrifa, pero se dice que le acusó a Ortega y Gasset de que había traducido mal su conferencia, porque la gente ponía cara de entenderla, ¿no? Y eso es un poco parecido a lo que ha aparecido ahí en el vídeo. Yo creo que aquí exageraba, sobre todo en la actualidad. Yo creo que hoy día es posible llevar a la gente de la calle el conocimiento, al menos somero, de sus teorías. En aquel momento eran excesivamente complicadas, sobre todo por el aspecto matemático. Pero hay aspectos, su idea original, que podemos tratar quizá después, es absolutamente sencillo. El aspecto matemático, que dicho sea de paso, él inicialmente no era un experto, el experto era su amigo Marcel Grossmann. Marcel Grossmann era un compañero del Politécnico que le ayudó toda su vida, eran muy amigos. Concretamente, el padre de Marcel Grossmann fue el que le enchufó, digamos, para que le dieran el puesto en la oficina de patentes de Berna. Y Marcel Grossmann escribió con él el primer artículo que hizo sobre la relatividad general, y ahí se ve claramente que él aprendió todas esas técnicas matemáticas que después le permitieron llevar a cabo la teoría en toda su globalidad. Y como era una cosa realmente complicada, y sobre todo en aquella época, él pensaba que esto era así, pero afortunadamente yo creo que hoy día es posible no creer en esas palabras, afortunadamente. Pero antes de entrar en las explicaciones, en acercarnos lo que es la teoría de la relatividad general, vamos todos a escuchar cómo lo explicó Albert Einstein, ya mayor. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is but equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. Vosotros ahora, Jesús, Asunción, podéis
hacernos llegar a los ignorantes realmente qué es lo que significa la relatividad, qué es lo que ha aportado. Y bueno, y dentro de la vida de Einstein, las dos etapas yo creo que fundamentales que se marcaron el antes y después de sus teorías, ¿no? Sí, Einstein publica en el año 1905 3 artículos esenciales. Curiosamente se ha llamado el año milagroso, porque no es posible que en un año, que fue, me parece, el primer artículo en febrero, en abril y el tercero en junio, 3 artículos fundamentales para la física. Y uno de ellos fue este, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que, partiendo de la idea de que la velocidad de la luz es una constante, esto es importante dejarlo claro, significa que esa vieja idea de cuando nosotros vamos en coche, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, y nos adelanta otro a 90 kilómetros por hora, en realidad lo vemos alejarse a 30 kilómetros por hora, que es la diferencia. Pues lo que él plantea en ese artículo es que esta idea es absolutamente falsa cuando consideramos velocidades muy grandes, como la de la luz. En particular, la luz siempre iría a 300.000 kilómetros por segundo, independientemente de fuéramos parados en la superficie terrestre o fuéramos en un tren a alta velocidad, como por ejemplo 200.000 kilómetros por segundo. La seguiríamos viendo a esos 300.000 kilómetros por segundo. Esto es una idea absolutamente antiintuitiva y absurda para las concepciones diarias del ser humano. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la propia velocidad de la luz es una velocidad tan increíble y tan inimaginable que no tiene sentido que pretendamos rechazar esta hipótesis y después verificada de Einstein simplemente porque no es algo imaginable a escala humana. De esa idea esencial en que la velocidad de la luz es una constante independientemente de que yo esté parado o esté en movimiento, surge su teoría. Y ahí modifica la noción de tiempo, o la noción de simultaneidad clásica, modifica la noción de espacio y surge, al final, al tener que modificar como consecuencia de ello algunas ideas de la mecánica newtoniana clásica del siglo XVI, XVII y XVIII, surge esta famosa ecuación de igualdad de mc cuadrado. Así es que la luz es el elemento básico, la velocidad de la luz, el elemento básico en todas las teorías relativistas, Asunción. Es digamos, la madre del cordero. Bueno, sí, pero yo lo centraría más en este primer artículo que está contando Chus. En la siguiente contribución, que es la de la teoría general de la gravitación, es, a mi modo de ver, la más importante relacionada con esta, porque bueno, cambia totalmente el concepto de masa y de gravitación, cambia el concepto de tal manera que la masa causa una curvatura en el tejido del espacio-tiempo y la luz entonces se transmite en líneas que no son rectas y todos los cuerpos se curvan y la gravedad en realidad es la caída en esa curvatura que actúa que tiene la reacción de como si fuera una fuerza. Esto es quizá un poco difícil de entender, pero cambia totalmente la concepción antigua de Einstein de que es una fuerza que actúa instantáneamente, que también era difícil de entender porque una fuerza que actúa instantáneamente pues está un poco en contra de que todas las señales necesitan una velocidad para transmitirse. Por otro lado, terminando lo que decías hace un momento, pues la velocidad de la luz es una velocidad que se pone de manifiesto en las teorías de Einstein, que es insuperable. Por lo que acabo de decir yo antes, pues también queda claro. De manera que juega un papel importante. Y respecto a lo del tiempo, lo que hay que comprender es que el tiempo puede ser distinto para distintos observadores cuando se manejan velocidades muy elevadas. Esto no tiene nada de extraño. No hay que... Velocidades muy elevadas. Velocidades muy elevadas. elevadas. Que conocemos no hay que llevarse las manos a la cabeza con estas cosas. Es evidente que estas ideas no van a modificar en absoluto nuestra vida cotidiana. Pero sí que es cierto que se verifica de una manera correcta y perfecta, pues cada día los aceleradores de partículas, que el tiempo se modifica de esta manera y que la teoría de Einstein es absolutamente correcta. Vamos ahora también a rendir un poco, si quieren se puede llamar así, a rendir un tributo a un compañero que lamentablemente ya no está entre nosotros, a José Antonio Silva, que hace ya 19 años en Tribuna de la Historia abordó la figura, la obra de Albert Einstein. Sería interesante conocer, profesor Fernández Rañada,
¿Cómo era el mundo científico de Einstein en el momento en que él enuncia su teoría? ¿Qué había hasta entonces? ¿Qué regía ese mundo de la ciencia? Bueno, pues regía sobre todo una gran confianza en las posibilidades del hombre, porque a lo largo del siglo XIX todo el mundo había experimentado pues un desarrollo terrible de la ciencia y había una gran seguridad, es decir, los hombres incluso habían tendido de alguna manera a ser un poco dogmáticos, ¿no? Por eso, a principios de siglo, con Einstein y también con Planck, que inició la teoría cuántica, la que ataca el estudio de los átomos, pues todo el mundo estaba convencido de que en ciencia quedaban pocas cosas por hacer. Por eso, cuando Einstein se planteó el problema de que las concepciones que se tenían del espacio y del tiempo había que ser revisadas, pues no cabe duda que representó pues, un cambio cualitativo muy importante a la evolución del pensamiento. O sea que yo diría que fue un momento en el que el hombre pasó de creer que prácticamente lo sabía todo, salvo algunos detalles sobre la naturaleza, a empezar a descubrir que había muchas cosas todavía, un mundo nuevo completamente, el mundo de las grandes velocidades, el mundo de los grandes campos gravitatorios, que todavía hoy estamos explorando pues, con los últimos desarrollos de la astrofísica, ¿no? En breves palabras podríamos quizá sintetizarlo así. Que el universo estaba en una gran expansión, esto lo demostró un astrónomo norteamericano, Hubble. Esta fue la primera de las predicciones de la teoría de la relatividad que se confirmó. Creo que la prueba del fuego de cualquier teoría física es hacer predicciones que se puedan comprobar experimentalmente. En su momento, más que ahora, el prototipo del sabio y del genio. Yo creo que ningún científico de los actuales prototipa tanto la figura del sabio y del genio como la de Einstein. Para mí, Einstein es fundamentalmente un físico de primera magnitud. ¿Cuál fue la aportación de Einstein a esa carrera de los astros? Bueno, yo creo que, en primer lugar, Einstein fue la primera persona que realmente abrió el universo a la investigación del hombre, ¿no? Anteriormente, pues sí, había habido esfuerzos importantes, ya desde la época de Newton, pero realmente la concepción de Einstein del mundo concibe la Tierra y todo el universo junto. Se va mucho más lejos del antiguo geocentrismo que Copérnico, porque dice que el centro del universo no está en el Sol, sino está en cualquier lugar del mundo. De esta manera ya al hombre le colocaba, por así decirlo, especialmente preparado para lanzarse al espacio. Ahora, su influencia más grande, yo creo que más que en los satélites, que evidentemente, pues, en cuanto a haber señalado un interés, sí que la tuvo, yo la señalaría en los enormes descubrimientos que se están teniendo lugar en los últimos 15 años en el campo de la astrofísica. Es decir, en el cielo están apareciendo fenómenos verdaderamente sorprendentes. Pues los periódicos ya hablan de estrellas de neutrones, de agujeros negros, que son unos cuerpos que tienen una gravitación tan grande que todo lo absorben, hasta la luz, de tal manera que son como si hubiese una especie de agujero cortado en el espacio, ¿no? Que resulta difícil incluso de imaginar. Pues bien, toda esta enorme cantidad de nuevos fenómenos que están apareciendo, curiosamente se explican todo con las ecuaciones de Einstein, las que propuso en el año 16 de la relatividad general, hasta el punto que podríamos decir que están más vivas en las ecuaciones de Einstein en este momento que hace 20 años. Evidentemente, si el universo es cíclico, no ha habido creación, el universo ha tenido inmensos latidos y ha continuado así desde el pasado más remoto hasta el futuro insondable, ¿no? Y esto creo que es de toda la relatividad general, aparte de otras muchas predicciones que nos ha mencionado Fernández Rañada y Darío y el profesor Glick, yo creo que esta es la más apasionante, porque además nos encontramos en la víspera, se puede decir, de resolver este enigma, ¿no? Tiene usted, profesor Glick, ¿cuál es su verdadera aportación? Quiero referirme un poco a eso y también dentro del contexto de su visita en 1923. Los diarios siempre hablaban de la tensión de los auditorios de sus conferencias, tensión. Pero en cambio, el mensaje de Einstein era siempre calmante y tranquilizante. Siempre dijo que no venía a derrocar la física de Galileo y Newton, sino que en su término de traducirla. El término es muy interesante, traducir la física de Newton. Y siempre terminó su última conferencia sobre las consecuencias filosóficas, reflejando sobre qué quiso decir el concepto de un universo finito. Y eso lo veo muy diferente de los tópicos que siempre se dicen, que ha venido como un revolucionario para derrocar todo.
y sembrar inquietudes. Por eso estoy un poco de acuerdo de que se ha valorizado en esta manera el papel histórico del joven Einstein. De acuerdo, hemos de poner punto final, nuestro tiempo se ha terminado, demasiado breve, y aquí queda esta pincelada sobre esa figura inolvidable de Einstein. Un tributo de hace 20 años y que quizá algunas de las cosas que ahora mismo acabamos de escuchar hayan quedado desfasadas. Citaba uno de los intervinientes que dentro de 20 años, es decir, ahora mismo, casi ya a punto de llegar al año 2000, se habrían despejado como el futuro del universo. Sí, se refería justamente a la expansión del universo y si esta expansión continuaría eternamente o bien llegaría un momento en que se contraería el universo. Desgraciadamente todavía no se sabe qué está pasando con este asunto. Depende de un parámetro concretamente, que se llama el parámetro de aceleración, que no creo que sea prudente el volver a hablar de palabrotas, como decíamos también antes. Bueno, depende, déjame que te corte un poquito, quizás sí. Más sencillo, depende con medir con absoluta exactitud las distancias en el universo, que aún no hemos podido llegar a medirlas. Efectivamente, pero también, no, lo que quería decir, además de eso, es que quizás si seguimos por este camino empezaríamos el edificio por el tejado. Más vale que sigamos un poco cronológicamente las ideas, porque si no, no entenderíamos casi nada. Si queremos ser algo pedagógico, naturalmente. Pues vamos a esquivar este pequeño escollo que ha surgido. Yo creo que, metidos ya en lo que es la relatividad generalizada, podríamos explicar ya más concretamente y hacerlo sobre todo más visual para que todos podamos entender esas ideas de Einstein que superaban nuestro sistema planetario y que abarcaban todo el cosmos. Porque, Jesús, si quieres puedes irte aproximando al video wall, sí. a esta gran pantalla, la pizarra, utiliza los elementos que quieras. Quizás se podría hacer un resumen rápido de lo que... ¿Te vale bien la antes. pantalla, la pizarra? ¿Qué prefieres? No, está bien. Bien. Dos cosas, ¿no? Un resumen Yo rápido. voy a coger el puntero. Pues muy bien. La relatividad que hemos visto hasta ahora, que hemos contado antes, hemos dicho que lo esencial era que la velocidad de la luz era constante y que esto provocaba el que el tiempo transcurría de manera distinta para distintos observadores que se movían con velocidad constante unos respecto de otros. La gran idea de Einstein posterior a esta teoría es que aproximadamente en el año 7, es decir, 2 años después de su publicación inicial, se da cuenta de algo importante, y es lo que se llama la equivalencia entre el campo de gravitación y lo que podríamos llamar la inercia. Esto es muy fácil de entender. Cuando uno va en un coche y se acelera el coche, pues uno se siente impelido hacia el asiento, hacia detrás. Pegado a la silla. Si por el contrario va uno tranquilamente a velocidad constante y de repente se pega un frenazo, uno se pega contra el parabrisas de delante. Imaginemos ahora el coche totalmente cerrado, de manera que no podríamos saber, cuando vamos a velocidad constante, si estamos en un coche moviéndonos o dónde estamos. En ese momento frenamos y el señor que va adentro, que tiene una imaginación calenturienta, decide que es que además de que en este momento le está trayendo la Tierra, ha aparecido otra Tierra adelante que le está trayendo hacia adelante también. Y esta fue la gran idea de este, darse cuenta de que estas dos cosas eran similares. Inventó el ascensor, que se llama ascensor de Einstein. Aquí tenemos una nave que se supone que está acelerada y los ocupantes de la nave se sienten pegados a lo que tendríamos que llamar suelo como consecuencia de esa aceleración. De manera que aquí tenemos uno que se está pesando y le da la impresión de que está sobre la superficie de la Tierra porque se siente pegado al suelo, y aquí este otro está jugando a la pelota dejando caer uno. Mientras que aquí tenemos exactamente la misma imagen, pero la nave está sobre la superficie terrestre y está haciendo exactamente las mismas experiencias. De manera que no se da cuenta el que está dentro de la nave si está ahí o está en una nave acelerada, en lo que se llama el ascensor de Einstein. Este fue el gran descubrimiento de Einstein, es un experimento mental, como se puede observar, y que le permitió generar la teoría de la relatividad general. Esta fue la gran idea. Se puede poner las cosas al revés. Aquí tenemos la impresión de haber generado la sensación de estar sobre la superficie de una Tierra por estar en el ascensor acelerado. Pero podemos hacer lo contrario.
hacer desaparecer la gravedad simplemente pues convirtiéndonos en un parapentista, si es que se puede decir la palabra parapentista, pero sin parapente. Nos lanzamos en paracaídas sin paracaídas, y entonces como estamos cayendo, tenemos la impresión de que no estamos sometidos a la gravedad. Por ejemplo, y esta doble, este aquí caballero, tenemos sí, efectivamente la situación, es una imagen en la que se ve a alguien que está en caída libre antes de abrir el paracaídas, naturalmente, para que no le ocurra nada, y salvo que en este caso lo que voy a decir no es válido porque la presencia del aire genera una sujeción que no conviene para esta explicación, este señor, si no existiera aire, tendría exactamente la sensación de ingravidez. Todos lo hemos sentido cuando vamos en un ascensor y decimos, se nos sube el estómago, se nos baja el estómago. Esa es la sensación de ingravidez que viene como consecuencia de estar en caída libre. Nos encontramos con este descubrimiento de esta duplicidad, o bien podemos eliminar la sensación de caída simplemente dejándonos caer, o bien podemos fabricar de manera artificial una gravedad a base de estar en un ascensor acelerado. Y esto es una experiencia mental. Me parecía que lo decías tú antes, Asunción, de cómo la gran aportación al principio del programa, la gran aportación de Einstein consistía en que había sido capaz de fabricar una gran teoría basada únicamente sobre su imaginación. Y este es el elemento motriz, podríamos decir. Yo quisiera hacerle hechos una precisión, o que lo explicara. Venga, dime. Porque yo he dicho al principio que bueno, la teoría de la relatividad de Einstein lo que hace es que la materia curva el espacio y que eso es la gran aportación. ¿Qué paso intermedio hay entre esto que tú has dicho del ascensor y llegar a la conclusión de que la materia curva el espacio? Sí, el paso es el que más trabajo le costó. Es decir, esto es del año 7. En el año 8 aparece un famoso artículo de Minkowski, de un amigo y compañero suyo, que genera la noción de espacio-tiempo. Él todavía manejaba esta idea que yo acabo de enunciar con más o menos fortuna, la enunciaba sobre el espacio que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Minkowski genera un espacio distinto, un espacio-tiempo en el año 8, y después él recorre un largo camino, hasta el 14, en el cual va, con estas ideas, va transformándola poco a poco hasta conseguir, digamos, construir todo el edificio de la relatividad general. No hay que olvidar que Einstein en ese momento todavía no tenía la formación matemática necesaria, como creo haber dicho antes, y que es a través de su amigo Marcel Grossman que aprende estas ideas que provienen de la época de Riemann, son ideas sobre la geometría de la superficie. Realmente lo que le da es convertir al espacio le da la geometría del espacio. Y entonces lo que se da cuenta es que esta idea lo que tiene que hacer es geometrizarla. Y cuando esta idea la convierte en geometría, entonces surge la teoría en su manera definitiva, hacia el año 14. Y es cuando nos encontramos con una teoría de la gravitación en la que el propio campo de la gravitación se ha convertido en una curvatura de lo que llama el continuo espacio-temporal, a la manera de una superficie. Y ahí podemos tener esas imágenes en las que podemos imaginar un GUA, por ejemplo. Si imaginamos un plano... bueno, algo cayendo en una superficie de agua. Si tenemos un GUA, la masa sería el GUA, donde una partícula caería. Aquí estamos viendo la curvatura del espacio-tiempo que veíamos antes, y así sería como girarían unos cuerpos alrededor de otros. Esto exige hacer una precisión sobre lo que hemos dicho antes. Hemos quedado en que daba la impresión de que un campo de gravitación, el estar sobre la superficie terrestre, era absolutamente equivalente a estar en un ascensor de los llamados de Einstein, acelerados. Pero hay una pequeña diferencia, que tiene mucho que ver con lo que has preguntado y con lo que proponía antes la solución de aclarar cómo se llega a esta situación final en que el espacio-tiempo es curvo. Y es que él aprende, a pesar de que establece ese principio de equivalencia, aprende a distinguir entre las dos cosas.
Él quiere saber cómo distinguir cómo un físico, con todos los elementos necesarios de un laboratorio, sería capaz de distinguir si está en un campo de la Tierra, en la gravedad normal y corriente, o está en un ascensor acelerado. Y entonces lo descubre, imagina algo muy sencillo, plantea que hay dos péndulos. En el caso de que estuviera en la superficie de la Tierra, entonces, si fuera capaz de medir perfectamente el paralelismo de los péndulos, se daría cuenta de que los péndulos están dirigidos hacia el centro de la Tierra, por atracción. Y por tanto los péndulos no serían perfectamente paralelos. Sin embargo, si estuviera en un ascensor del que lleva su nombre, esos péndulos serían perfectamente paralelos. Esta es justamente la idea que le llevó después a la geometrización del espacio-tiempo, y que se llama en el lenguaje habitual el efecto de mareas, porque aunque sea difícil de explicar, tiene mucho que ver con las mareas habituales que nosotros observamos en las costas por el mar. Son debidas, como todo el mundo sabe, a la atracción de la Luna o del Sol, y que además pues, son debidas también al hecho de que la Tierra no es una cosa pequeñita, sino que es un objeto relativamente grande, con 6.000 y pico kilómetros de radio. De manera que la Luna ejerce diferentes fuerzas sobre la parte más cercana, sobre la parte más alejada. Y entonces él, con este efecto de marea, fue como introdujo realmente la curvatura. En ese espacio-tiempo curvo, resulta que las partículas, los objetos, ya no se mueven como decía Newton, o mejor dicho, como decía Newton que había que interpretarlo por la acción de unas fuerzas, sino simplemente los objetos en ese espacio-tiempo curvo siguen las líneas que a ellos les parecen mejores, más cortas. Imaginemos que tenemos que ir de aquí, por ejemplo, a Japón. Estamos en avión, por supuesto, se supone. Estamos en una superficie esférica, que es la Tierra. Entonces tenemos dos maneras, o ir por lo que se llama un círculo máximo, uno puede imaginarlo perfectamente, que sería el camino más corto, o haciendo caminos extraños. Por eso se dice por eso si uno bucea un poco, como tú dices, en las líneas que siguen los aviones, se da cuenta que para ir a Japón, por ejemplo, desde Europa se va por el Polo Norte, porque es el camino más corto. Bueno, pues con este símil resulta que los cuerpos se moverían sobre esas líneas en el espacio-tiempo. Y esas líneas son las rectas, entre comillas, del espacio-tiempo. De manera que en la visión de Einstein no hay fuerzas. Lo que hay es curvatura del espacio-tiempo y los objetos se mueven siguiendo las líneas más cómodas para esos objetos. Y todo esto es la base de la teoría de la relatividad general, todos estos conceptos y estas explicaciones que estáis dando. Entonces, si se curva el tiempo, debe curvarse todo. La luz, por ejemplo, también se curvaría, incluso la luz llegaría a ser atraída de manera tal que perdería lo que nosotros vemos aquí como una trayectoria recta entre dos puntos. También sí, bueno, esa fue una de las primeras comprobaciones que tuvo, como hemos visto en el reportaje tan estupendo que habéis puesto al principio y que le hizo a él famoso, el hecho de que él postuló que el Sol curvaría los rayos de una estrella detrás, y entonces se comprobó en un eclipse. Eso es, la gente dirá que cómo se puede comprobar si la estrella estaba detrás. Bueno, es bien fácil. El Sol no está siempre en la misma posición del cielo. Sabemos que nosotros giramos alrededor del Sol y el Sol se mueve un poquito cada día en la bóveda celeste, por lo cual tenemos perfectamente medidas y cartografiadas todas las estrellas y sabemos en un eclipse qué estrellas van a estar muy cercanas al Sol. Entonces, cuando se oculta el disco solar, se mide la posición de esa estrella y se hace coincidir esa posición con un mapa celeste cuando el Sol no está, y efectivamente se ve que la posición de la estrella se ha desviado porque el rayo de luz se ha desviado. Pero si seguimos por esta línea, yo quisiera decir, decía antes en el reportaje de Nostalgia Arañada, que 20 años antes que ellos estuvieran ahí, no era tan útil la relatividad como en aquel instante, y yo creo que en aquel instante no lo es tan útil como lo es en este, en que
tanto experimentalmente en los grandes aceleradores, como hemos dicho antes, o en el gran espacio experimental que tenemos en nuestras cabezas, que es el universo, estamos viendo cosas cada vez más, que se pueden explicar cada vez mejor y desde luego muy impresionantes con las teorías de Einstein. Existe un efecto que se llama de lente gravitatoria. La luz sigue la trayectoria curvada del espacio curvado. Su extremo más grande es el supuesto del agujero negro, en el que tenemos pues una masa tan grande, contraída sobre sí misma, tan grande, que su gravedad es tan grande que no deja escapar nada, ni siquiera la luz. Entonces ese sería el extremo de la desviación o de la atracción gravitatoria de la luz. Bien, pues hemos dicho antes que la luz se curva y eso pues, es una interesantísima herramienta en astrofísica porque crea un fenómeno que se llama lente gravitacional, que voy a explicar un poco en este esquema. Nosotros estamos aquí en la Tierra y aquí tenemos un cuerpo astronómico, puede ser una estrella, puede ser una galaxia, y detrás hay otro objeto. Este es el objeto verdadero, pero al llegar a este objeto masivo que se interpone, la luz se curva. ¿Puede ser el Sol azul? Esto puede ser el Sol, o puede ser una galaxia, o puede ser cualquier otra estrella, un objeto masivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos la luz en línea recta, por lo tanto, vemos esta imagen y esta otra imagen. Vamos la imagen desdoblada. Entonces, un objeto que estaba detrás de otro y que no teníamos que ver, lo vemos precisamente por la lente gravitacional que ocasiona ese objeto masivo intermedio al desviar los rayos de la luz y nos da una imagen doblada, que puede ser cuatriplicada, incluso puede ser un arco, como podemos ver a continuación. Estamos hablando de las lentes gravitacionales, que no son artefactos que se han lanzado al espacio, sino que son los elementos astrales los que cuentan como lente gravitacional. Son, por fortuna, esas observaciones. los propios objetos que nos ayudan a escudriñar en lo que hay más allá. Aquí tenemos un objeto brillante que nos está mostrando 4 imágenes aquí muy juntas, que corresponden precisamente a un objeto que está detrás. No son 4 objetos distintos, es un objeto que está detrás, que por el hecho de la desviación de la luz se ve así, alrededor del objeto que está desviando la luz. Esto tiene una importancia tremenda, porque se puede saber qué objeto está detrás, se puede saber qué masa tiene ese objeto para desviar la luz de esas maneras. Y si podemos ver las siguientes imágenes, quisiera explicar la trascendencia que eso tiene. Ahí la tenemos, por ejemplo. Bien, esto es un cúmulo de galaxias, se llama cúmulo de galaxias de Abel, y si se pueden fijar bien, en el centro está el cúmulo de galaxias, pero se ven como arcos de luz, se ven como estructuras curvadas. Serían esta, que tienen una luz distinta. Este cúmulo, es uno de los cúmulos llamados de Abel, está desviando y magnificando la luz de una galaxia lejana. Y si se calcula la masa que necesita ese cúmulo de de galaxias, para desviar y ocasionar esa lente gravitacional, nos sale que hay una enorme cantidad de materia que no es luminosa, una enorme cantidad de materia desconocida. Es decir, un tema como las lentes gravitacionales nos ayuda a descubrir, aunque ya se sabía, que existe mucha materia en el universo que no es materia luminosa, no es materia ni como tú, ni como Jesús, ni como yo, no es materia bariónica. No se sabe qué, pero desde luego esta es una evidencia observacional que gracias a la relatividad de Einstein pues podemos hoy comprobar con la ayuda, por supuesto, de potentes telescopios, esto es con el Hubble, pero con la acción de las lentes gravitatorias que nos muestran lo que hay detrás y que nos permiten calcular esta serie de cosas. Este mismo efecto se puede ver en la siguiente imagen. Este se ve muchísimo más fácil, este es más famoso, las curvas, los arcos, en este caso, de Einstein, que son objetos que están detrás de este cúmulo de galaxias y, como digo, nos aumentan en muchas cantidades, en decenas, la cantidad de masa que podríamos decir que tiene este cúmulo si solo tuviésemos en cuenta la materia normal, la materia que luce. Y ese resto de materia, Asunción, yo creo que puedes sentarte ya, las explicaciones han sido, por lo menos yo las he entendido.
Pero esa materia a la que hace alusión Asunción Sánchez, ¿es materia oscura? ¿Es la que también, o esa es otra historia, lo de la materia oscura? No, es la misma. Es la materia, misma. la misma materia oscura. Es la materia oscura. Sí, es decir, bueno, si caso podemos decirlo o lo podemos decir ahora, uno de los problemas que tiene la teoría de evolución del universo que surge con la relatividad general de Einstein es, y lo hemos citado, lo hemos dicho al principio, qué va a pasar con este universo en el futuro. Eso depende fundamentalmente de su densidad. Antes he empleado la palabra incorrectamente. Dije que había un parámetro que no sabíamos medir bien, que era la distancia, no sabemos medir bien. Tampoco sabemos la cantidad de materia que tiene el universo, por lo tanto, lo que tiene en un espacio, aún no podemos saber cuál es su densidad. Todos esos parámetros son necesarios. Lo que es cierto es que la densidad de materia que podemos derivar de lo que luce no llega al 1 o el 2% de lo que los científicos que quisieran un universo muy bonito debería ser. Y esta materia oscura que estamos encontrando, como mínimo, y no solo existe entre cúmulos de galaxias, incluso en las mismas galaxias, tienen enormes halos, pues aumenta esa cantidad de materia en muchas decenas. O sea, es más la materia que no se ve que la materia que se ve. Muchísimas veces más. Pero como creo que hemos comentado al principio, sus aportaciones científicas en el mundo de la astronomía fueron también muy importantes, y de ahí que para seguir con esta charla, este coloquio, nos apoyemos momentáneamente en otro trabajo que ha realizado un compañero, Fernando Guerra, y a quien le agradecemos que nos haya prestado su labor para poder ilustrar el camino del diálogo que estamos trazando. Desde la más remota antigüedad, distintos personajes dotados de una mente sistemática y observadora fueron descubriendo las leyes que gobiernan el aparente movimiento de los astros nocturnos. Hoy, nuestra capacidad científica y tecnológica nos proporciona potentes y complejos instrumentos que acercan nuestra mirada hasta los confines mismos del universo.
Tras los grandes avances del último siglo, la astrofísica se enfrenta a nuevos enigmas cuya solución depende de los instrumentos con los que observar el universo. Los países más avanzados están construyendo grandes telescopios que, situados en los mejores lugares del planeta, pretenden desvelar muchos de los misterios que aún no son desconocidos. Consciente el Instituto de Astrofísica de Canarias de este hecho y de su importancia para el conocimiento del universo y en general para la ciencia y tecnología españolas, impulsó la idea de construir un telescopio avanzado para situarlo en su observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Hoy, este proyecto, liderado por España y pensado con pragmáticos objetivos estratégicos, cuenta ya con los apoyos y la financiación necesaria, habiéndose iniciado su construcción a través de la empresa pública Gran Telescopio Canarias Sociedad Anónima. Con el Gran Telescopio Canarias se podrán ver mejor los objetos más distantes y débiles de nuestro universo, y también descubrir otros hasta ahora ignorados. Con él se podrán ver cuásares, radiogalaxias, protogalaxias recién nacidas o a punto de eclosionar, y también indicios de sistemas planetarios en estrellas de nuestro entorno. Gracias al Gran Telescopio Canarias, no solo se conocerá mejor el origen y la evolución de los sistemas planetarios, de las estrellas o de las galaxias, sino incluso los del propio universo, al poder determinar su estructura a gran escala. Con su gran espejo primario dispondremos de un instrumento con un gran poder separador, de tal forma que podrán verse separadas fuentes que por su lejanía se muestran superpuestas. Además, buscará la esquiva materia oscura para indagar en su misteriosa naturaleza. Y hallaremos con toda seguridad cuerpos y objetos inesperados o desconocidos que de nuevo nos sorprenderán por su valor científico. The GTC is a tremendously exciting project. When the GTC is completed, it'll be the largest telescope in the world. It will be able to see to the distant edges of the universe. It will be able to see faint nearby stars, planet-forming regions, wondrous new kinds of astronomy that should be capable of being studied with this instrument. Further, this telescope will be going on the Canary Islands of La Palma, one of the best possible astronomical sites in the entire world. This combination of the world's largest telescope and a superb site means that it will be unparalleled in its abilities to do astronomy. Estas innovaciones se refieren no solo a su óptica y a la calidad de sus imágenes, sino también a su óptimo aprovechamiento del tiempo mediante la observación por colas y su elevada fiabilidad técnica. La estandarización de los datos tenidos en las observaciones permitirá el mantenimiento de una base de datos fácilmente accesible de utilidad real para la comunidad científica internacional. Los observatorios internacionales del Teide y del Roque de los Muchachos en las Islas Canarias, con sus más de 20 instalaciones telescópicas pertenecientes a más de 30 instituciones de 13 países, son una referencia obligada para los astrónomos de todo el mundo. De hecho, constituyen el Observatorio Norte Europeo. La calidad del cielo de Canarias, bien protegida por una ley específica, hace de los observatorios del IAC una reserva astronómica.
Las campañas de prospección para determinar el lugar exacto donde ubicar el telescopio garantizan que se podrán explotar al máximo las excepcionales características técnicas del GTC cuando ya se encuentre instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Todo está absolutamente relacionado. Las aportaciones de Einstein a la astrofísica han permitido, entre otras cosas, el que estos inventos que acabamos de ver, los grandes telescopios, nos permitan descubrir más cosas acerca del universo. Entre otras, lo que hablábamos antes, Asunción, Jesús, la luz se curva y así pues vamos descubriendo cosas inimaginables. Bueno, yo quisiera decir que la aportación de Albert Einstein a la astronomía, a la astrofísica en general es fundamental. En su teoría general de la gravedad es lo que sirve de base a la teoría estándar de evolución del universo, de origen y evolución del universo. Y luego cosas tan sencillas como, que nos pueden parecer ahora, que son tan sencillas como cómo funciona una estrella sin esa fórmula que tenemos ahí, E igual a mc cuadrado, no se hubieran podido entender. Entonces, bueno, no hubiésemos sabido ni siquiera cómo es o cómo funciona una estrella. Esto no se ha sabido hasta pasado bastante tiempo en el siglo, y eso es muy importante, porque cómo funciona una estrella no solo está bien entenderlo, es que nosotros estamos hechos de lo que se crea dentro de las estrellas. Como está diciendo, las aportaciones son innumerables en la evolución estelar. Pues no podríamos saber ni siquiera cómo surgimos nosotros, ¿no? Ni dónde están hechos los átomos de lo que nosotros estamos, puesto que se forman dentro de las estrellas a partir de energía nuclear de fusión. Esto sería un ejemplo de una estrella binaria de acreción que puede estar acretando material sobre un objeto muy compacto, muy denso, que puede ser pues una estrella de neutrones o un agujero negro, y ahí efectivamente se comporta tanto la velocidad de lo que cae provocado por el objeto denso con características relativistas. La atracción, todas las teorías de Einstein, la fuerza de la gravedad, que es uno de sus elementos que forman parte insoluble de sus teorías, la fuerza de la atracción obra en todos los ámbitos del universo. Bueno, la gravedad es y eso que la gravedad es lo que moldea el universo a grandes escalas, a enormes escalas. Cuando más grande es la escala, más importante es la acción de la gravedad. A pequeñas escalas sabemos que la gravedad es muy débil. Desde luego, todas las grandes estructuras que hay en el universo, ya sean galaxias, ya sean cúmulos de galaxias, ya sean planetas, ya sean sistemas, en el fondo son sistemas gravitacionales en equilibrio. Es la gravedad luchando con alguna otra fuerza. Si es para formarse una estrella, es la gravedad luchando con la energía de presión del gas, que va en contra de esa atracción gravitatoria. Si una galaxia, es la galaxia luchando contra el propio movimiento cinético de sus estrellas, y así sucesivamente. Es otro ejemplo, como decía antes Asunción, de cómo modernamente se ha podido utilizar la teoría de Einstein para explicar ciertos fenómenos, y que naturalmente les valió el premio Nobel del año 93. Estamos concluyendo ya, Asunción, Jesús, pero hay, aunque sea con respuestas breves, hay cuestiones que sí me gustaría a las que responder, es quizás algo casi metafísico. ¿Hay puntos cardinales en el universo? Como decimos, la Tierra, el globo terráqueo, el norte, el sur, el este, el oeste, ¿en el universo también o no? Bueno, sería como preguntar si el universo tiene un centro, un sistema de referencia estático. Pues no. Todos los puntos, cualquier punto del universo puede ser el centro. Yo diría incluso que la gran conquista del hombre es haber dejado de ser egocéntrico. En particular, lo que se llama antropocéntrico. Estos modelos de universo que se derivan de la teoría de Einstein demuestran que el hombre no es el ombligo del mundo y mucho menos del universo. Que desde cualquier parte se ve aproximadamente lo mismo. Aproximadamente lo mismo desde cualquier parte. Sí. Y en cuanto a la materia oscura, la densidad crítica, aunque sea hacer una elipsis en todos vuestros conocimientos, sino que nos habéis contado un poco, teniendo estas magnitudes o estas entidades más o menos al alcance de las formulaciones,
¿Permiten pensar que todavía tenemos unos cuantos años para no pensar en el fin del mundo? ¿O? Sí, realmente yo creo que tenemos. El fin del mundo viene con el fin del sol. O sea, efectivamente. No, sigue. No, iba a decir que ahora que está de moda, se va a poner de moda hablar en euros, es decir, en unidades mayores, y también está de moda hablar en millardos. Como sabes, el millardo se ha inventado para usar la unidad 1.000 millones de lo que sea. Pues según esa visión, hace aproximadamente 15 millardos que nació el universo. Y esperemos que todavía al menos otros 100 millardos para el universo, o sea, 100.000 millones de años en que las cosas no cambiarán en exceso. De todas maneras, como estaba diciendo Asun, le doy la palabra, el fin del mundo es el fin nuestro y el fin nuestro. Nosotros somos demasiado pequeños para poder hablar del universo y quizá pues acabaría con el fin del Sol. Puedes quizá... Sí, bueno, el Sol es una estrella más joven que el universo, tiene 4.500 millones de años y su futuro se agua en otros 4.500 millones de años. Esperemos que la Tierra tenga las condiciones adecuadas durante tan largo periodo como la ha tenido hasta ahora y estaremos aquí y esperemos que hayamos conquistado otros puntos, pero sean muy diminutos. Y bueno, no sé, ahí quizá ya entra la fantasía de saber si alguna vez podremos movernos a grandes velocidades y etcétera, etcétera. Pero si no, pues la conquista de otros sitios nos queda muy lenta. O sea que de momento, perdona Jesús, estas ondas espaciales que estamos viendo ya pueden seguir su curso de exploración hacia el universo porque todavía tendrán tiempo de seguir averiguando cosas. Sí, vamos a averiguar cosas durante mucho tiempo. Pero yo quisiera hacer un acto de humildad, en el sentido siguiente. Los homínidos llevan unos pocos de millones de años sobre la Tierra. Y el hombre, nosotros, el Homo sapiens, está aquí desde hace aproximadamente unos 70.000 años. No hay que pensar que nosotros vamos a sobrevivir más que todos los homínidos previos y más que los dinosaurios o algunos otros seres vivos que han existido sobre la Tierra. De manera que, en fin, debemos procurar aprender y escudriñar todo lo que podamos. Pero de ahí a pensar que vamos a sobrevivir de una manera más o menos eterna, y llamo eterna a unos pocos de millones de años para poder descubrir muchas cosas, me parece un exceso, una pretensión. A mí no me gustaría ser tan pretencioso ni tan petulante. Creo que somos algo mucho más pequeño. Debemos conformarnos con algo menor. Pues de momento seguimos esperando que las sondas espaciales nos vayan transmitiendo datos para seguir ampliando los conocimientos del universo. Y aquí prácticamente ha acabado el programa. Os agradecemos, Asunción Sánchez, Jesús Martín, vuestra presencia por aclararnos algunas de esas cosas incomprensibles, esas entelequias matemáticas difíciles de asimilar. Y hemos intentado aportar un grano de arena cósmica para hablar del recuerdo de la persona, de este gran sabio, de esta gran persona, Albert Einstein. Esperamos que ustedes hayan pasado un rato agradable y para que no olviden que además de sabio fue un filósofo, nuestra despedida la hacemos con sus palabras. Es muy extraño el destino de nosotros, los mortales. Cada uno de nosotros está aquí para una breve estancia. No sabemos para qué propósito, aunque a veces creemos percibirlo, pero aún sin una reflexión profunda, sabemos por la experiencia de nuestra vida cotidiana que nosotros existimos para otras personas, sobre todo para aquellas de cuya sonrisa y de cuyo bienestar depende enteramente nuestra dicha.